Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 35. Tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los halla velando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velaría ciertamente y no lo dejaría entrar en su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esta palabra nos habla de la necesidad de ser esos siervos vigilantes, aquellos que están siempre preparados para esa preciosa venida que Jesucristo prometió. La gran pregunta que tendríamos que hacernos es si estamos preparados para la venida del Señor, si estamos preparados para encontrarnos con Él, para estar cara a cara delante de su presencia. Dice la Biblia que tenemos que prepararnos. Tarde que temprano tú y yo vamos a morir, vamos a partir. Y es necesario que cada uno de nosotros prepare su corazón, su alma, para ese encuentro maravilloso con Jesús. Por eso, el consejo que el Señor nos da en el versículo 35 es que debemos tener nuestra cintura ceñida y nuestra lámpara encendida. Note usted que Jesús usa términos comunes, como lo es ceñir la cintura y como es una lámpara. Son términos comunes que nos enseñan verdades espirituales profundas. Esto me recuerda el pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, cuando Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Cuando Jesús dice deben tener su cintura ceñida, habla de que debemos estar preparados. Un judío ceñía su cintura todas las mañanas para salir a trabajar. Y lo que Pedro nos está enseñando es que la mejor forma de ceñir nuestros lomos es teniendo siempre la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso Pedro usa el término ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es necesario que como hijos de Dios estemos siempre cerca a la palabra, meditando la palabra, estudiando la palabra y permitiendo de que la palabra sea la que llene la totalidad de nuestros pensamientos. No seamos como Marta, afanada y turbada con muchas cosas, de aquí para allá, pensando en todo menos en lo más importante. Muchos creyentes y no creyentes pasan su vida en cosas infructuosas, perdiendo su tiempo, cuando Jesucristo anhela y desea que la prioridad en nuestro pensamiento sea Él. Y Jesús también habla de la lámpara, que nuestras lámparas deben estar encendidas. Un judío sabía que para poder tener iluminación en la noche tenía que alimentar su lámpara con aceite para que no se le apagara. Eso me recuerda un texto muy conocido en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27, donde dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Aquí Proverbios nos enseña que la lámpara de Dios es nuestro espíritu, y es necesario que nosotros
estemos suministrándole a nuestro espíritu ese aceite continuo para que nuestro espíritu nunca deje de arder. Nuestro espíritu podría apagarse, nuestro espíritu podría opacarse si mantienes distraído en la vida, pero es necesario que continuamente estemos alimentando nuestro espíritu con el maravilloso aceite que es el Espíritu de Dios. Buscar su presencia, estar conectados en oración, en comunión con Dios, escuchando su voz, es la mejor forma de tener un espíritu avivado, es la mejor forma de tener nuestra lámpara siempre encendida delante del Señor. Y el pasaje en el versículo 36 sigue diciendo: sé semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los halla velando, bienaventurados son aquellos siervos. Note usted que Jesús usa la palabra vigilia. Los romanos repartían las vigilias en 4, es decir, de 6 a 9 de la noche era la primera vigilia, de 9 a 12 era la segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana era la tercera vigilia y de 3 de la mañana a 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Eran 4 vigilias que los romanos dividían, con las cuales los romanos dividían una noche. Esas 4 vigilias podríamos representarlas en las 4 estaciones del ser humano. Un ser humano pasa la estación de la niñez, de la juventud, de la adultez y de la vejez. 4 etapas muy significativas para todo ser humano e importantes. Lo que Jesús está diciendo aquí es que no importa en qué vigilia Él llegue por nosotros. Muchos han tenido que partir en su primera vigilia, la niñez. Otros han tenido que partir en su segunda vigilia, la juventud. Otros han tenido que partir en su tercera vigilia, la adultez. Otros en su cuarta vigilia, la vejez. No sabemos cuándo tengamos que partir. Lo ideal sería, y lo que anhelaríamos todos, es partir en la cuarta vigilia, la vejez. Pero no es así, no siempre es así. Por eso no importa en qué etapa de tu vida te encuentres, lo que el Señor quiere es que tú estés preparado, que tú estés conectado, que tu lámpara esté encendida, que tu pensamiento gire en torno a su palabra, que estés alineado a su perfecta voluntad, para que no importa cuándo llegue por ti, tú puedas estar preparado. Note que en el versículo 37 y 38 Jesús repite una palabra, la palabra velar. Velar en nuestro diccionario tiene 3 significados. Uno de ellos es estar despierto, el otro es trabajar horas extras y el último significado es cubrir con un velo. Cuando hablamos de estar despiertos, eso representa estar conectado, sintonizado con Dios, sintonizado con su voz. Por eso Jesús dijo que sus ovejas escuchan su voz, ellas le conocen y le siguen. Es necesario que no duermas, sino que todos los días puedas conectarte con el Señor. Cuando habla la palabra velar de trabajar horas extras, viene a mi mente una palabra que está en Mateo capítulo 5 versículo 40, donde Jesús dijo lo siguiente: que si alguien te pide la túnica, déjale también la capa. Y si cualquiera te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Trabajar horas extras habla de ir más allá, de no quedarnos con lo poco, de no ser mediocres con Dios. Significa de dar un paso más allá de lo que nos piden. Si tú estás orando, ora más. Si tú estás leyendo la palabra, te animo a que la estudies más. Si tú
estás consagrándote a Dios todos los días, te animo que te esfuerces un poco más. Nunca es demasiado. En Dios siempre es importante el avanzar, el tener esa insatisfacción santa por cada día querer ser mejor. Por eso es necesario que entendamos que el único término que separa la palabra ordinario de extraordinario es el término extra. Haz ese extra todos los días, desde que te levantes hasta que te acuestes. Y el tercer significado de velar, que es cubrir con un velo, me recuerda que dentro de la cultura judía, una joven virgen, cuando era desposada con un varón, cubría su rostro con un velo. Ese velo representaba que esa chica, esa joven, ya había sido sellada, ya había sido apartada para alguien. Eso es lo que la Biblia habla precisamente en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro nos dice que todos nosotros hemos sido también sellados, hemos sido apartados, en este caso para Jesucristo. La palabra santo significa apartado de y consagrado para. Hemos sido apartados del mundo, de nuestra ignorancia pasada, y hemos sido consagrados para Dios. Tú le perteneces a Dios. Si tú has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo te ha sellado, si la preciosa sangre de Jesús te ha lavado, tú ya tienes un dueño. Tú ya has sido desposado, ya has sido comprometido para un solo dueño y Señor y amo, que es Jesucristo. Debemos vivir de esa manera, con un velo sobre nuestros rostros, sabiendo de que somos personas exclusivas, de que le pertenecemos a Jesús. Y por eso Jesús termina en el versículo 39 y 40 diciendo: pero sabe esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velaría ciertamente y no lo dejaría entrar en su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Sabemos que esto es una realidad. Sabemos que en la hora menos pensada, o el Señor puede venir, o nosotros podemos partir. Y es necesario que caminemos con el Señor en responsabilidad, entendiendo que el camino del Señor es serio y que es el camino que realmente nos va a llevar a la salvación y a la eternidad. Amigos, si hoy el Señor te ha hablado al corazón a través de esta breve enseñanza, yo te pido que ores conmigo de esta forma. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque sabemos que la mayor promesa que tú le has podido dar a tu iglesia es que tú vas a volver. No sabemos cuándo, pero sabemos que eres fiel a tu palabra y vendrás, Señor, por cada santo tuyo para llevarlo a tu regazo, a tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a tener nuestras cinturas bien ceñidas, que nuestro pensamiento siempre gire en torno a tu palabra. Señor, queremos tener nuestra lámpara encendida, día a día comprometernos más a ti. Enséñanos a ser esos siervos vigilantes, esos siervos que saben velar, que saben buscar tu rostro y que saben humillarse ante ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que a través de esta breve enseñanza, amigo y amiga, el Señor te haya hablado, haya ministrado tu corazón. Puedes dejarnos tus comentarios en Facebook o puedes escuchar nuestras enseñanzas en YouTube. Y si vives en la hermosa ciudad de Pasto, te animo a que busques alguna congregación cercana, busca del Señor. Si quieres asistir a nuestra congregación, puedes hacerlo todos los domingos a nuestra celebración dominical a las 8 de la mañana o a nuestros servicios de oración los martes a las 7:30 de la noche o los jueves
y sábado a las 7 de la noche. Que el Señor te bendiga ricamente y que siempre la luz del Todopoderoso camine contigo. El que te habló fue tu servidor y amigo, el pastor Juan Carlos Ordóñez. Que el Señor te bendiga y recuerda que en el Señor haremos proezas y que Él hollará a nuestros enemigos.